7 relatos escalofriantes del mundo oculto. Lo siniestro que nunca deberías descubrir. La noche en el barrio era opresiva, un manto negro que se cernía sobre cada rincón. Las risas de los niños flotaban en el aire, pero pronto se convirtieron en ecos distorsionados, como si algo más profundo aguardara por devorar su alegría. Valentina, una joven de 17 años, regresaba de la escuela y sentía un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. La puerta de su casa crujió al abrirse y el olor a tierra mojada se mezcló con el aroma de chiles asados, lo que le provocó un nudo en el estómago. Doña Emilia, su abuela, estaba sentada en el sillón, su mirada perdida entre las sombras de la habitación. Hablaba en voz baja, sus palabras flotaban en el aire como polvo, obscuras y temidas. Ellos vienen, Valentina, vienen por nosotros en la noche, murmuraba, a veces sonriendo y otras veces con la mirada enloquecida. La joven frunció el ceño, sintiendo una mezcla de cariño y preocupación por la sabiduría quebrada de su abuela. En su mente, lo que empezaba como una charla cálida se tornó en un relato inquietante de seres que acechan, sombras que devoran. Mientras el tiempo avanzaba, la risa de los otros niños cesó. Sadou, su amigo más cercano, fue el primero en desaparecer. Una mañana, solo se encontró su mochila, empapada de una humedad extraña. El barrio comenzó a hablar en susurros, murmullos sobre un antiguo pacto que doña Emilia hizo en su juventud con una entidad oscura. Se alimenta de miedo, les oía decir. Valentina sentía su corazón acelerarse ante la idea de que su abuela podría estar vinculada a algo tan siniestro. Esos días se volvieron una pesadilla. Un frío seguía a Valentina, implacable, mientras veía como otros amigos también desaparecían, como si fueran devorados por la tierra misma. Miradas recelosas la perseguían en la calle, los adultos evitaban su mirada y murmuraban entre ellos como un coro de desesperación. La policía no sirvió de mucho, esos hombres con cara dura simplemente pasaban de largo, temerosos de una verdad que no querían ver. Ya no era solo su imaginación, las sombras alargadas en las paredes parecían cobrar vida, y el aire era denso, casi asfixiante. Cada crujido en la casa la hacía saltar, su piel se erizaba con cada susurro en la oscuridad. Las risas lejanas se transformaron en lamentos, retazos de aquellos que habían sido tragados. La desesperación se apoderó de su alma, y en sus noches en vela, la realidad comenzaba a desdibujarse como un sueño oscuro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche del ritual se acercaba, un estremecimiento la recorrió al darse cuenta de que no podía seguir en la ignorancia. Valentina se armó de valor. La imagen de su abuela, esa figura cariñosa, comenzó a transformarse en una interrogante aterradora. Al entrar a la casa, un canto ancestral reverberaba por las paredes, y el aire se volvió espeso, como un manto que la aprisionaba. A medida que avanzaba, supo que su vida cambiaría para siempre. La verdadera amenaza acechaba no solo en la oscuridad de su barrio, sino dentro de su propia sangre. ¿Lograría Valentina desactivar el ritual y desentrañar el oscuro secreto que la unía a su abuela? Con el tiempo desmoronándose y las sombras más vivas que nunca, la joven se preparó para la confrontación final. Mientras el murmuro de la noche crecía, un grito distante cortó el aire en dos. ¿Sería el eco de un nuevo comienzo o el grito del terror? Valentina se detuvo en seco, su corazón palpitaba descontroladamente. El grito, resonante y desgarrador, parecía emerger de las entrañas de la tierra misma. Ella dudó un instante, sintiendo el sudor helado en su frente, la piel de gallina recorriendo su cuerpo. Sabía que no podía retroceder, debía averiguar qué estaba sucediendo. Las paredes de la casa parecían vibrar mientras el canto ancestral se intensificaba, como si las sombras respondieran a algún llamado oscuro. Abuela. La voz de Valentina tembló, resonando en el aire sofocante. Doña Emilia seguía allí, inmóvil,
pero esta vez el brillo en sus ojos era diferente, una claridad que Valentina no había visto antes. Una mezcla de miedo y fascinación la invadió. Valentina, murmuró la anciana, su voz era un susurro apenas audible, lleno de una tristeza profunda. La noche ha llegado. Ellos esperan. Las palabras salieron de sus labios como un hechizo enredado en un manto de sombras. Valentina dio un paso adelante, y en ese instante, un frío intenso la envolvió, helando su respiración. Desde el fondo de la habitación, un pequeño altar cubierto de tierra y objetos desconocidos era iluminado por una tenue luz. Inciensos humeantes dejaban un rastro de humo que se retorcía en el aire, formando figuras extraviadas entre las sombras. En el centro, una muñeca antigua con una mirada vacía parecía observar a Valentina con un anhelo desolador. Esos son sus recuerdos, dijo doña Emilia, señalando la muñeca. Los que han desaparecido, están atrapados. Cada palabra de su abuela era como una daga en el corazón de Valentina. ¿Qué les hiciste, abuela?, cuestionó, incapaz de contener su indignación. La respuesta de doña Emilia fue un silencio ensordecedor, una pausa que cargó la habitación de un aire pesado. Valentina ya no podía soportar la tensión. Si su abuela había hecho algún pacto, ella debía deshacerlo. Debes hacer el ritual, Valentina. Es la única manera, la anciana dijo, mientras las sombras danzaban alrededor de ella, pareciendo cobrar vida. No lo entendía cuando lo hice, pero al final, todos estamos conectados. Esa conexión la asustó. Estaba la vida de sus amigos, su propia existencia, atada a un trato oscuro del pasado. Un temblor recorrió el suelo y Valentina sintió un eco de risas lejanas, insinuando que algo, o alguien, aguardaba afuera. No tenemos tiempo. Ellos se acercan. La necesidad de actuar se volvió apremiante. Con manos temblorosas, Valentina se acercó al altar, sintiendo cómo la intensidad crecía a su alrededor. Las palabras del ritual resonaban en su mente, ininteligibles pero ineludibles, y mientras comenzaba a pronunciarlas, la figura de su abuela comenzó a distorsionarse, como si las sombras devoraran su forma. Valentina sintió terror a la par que determinación. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentarse a lo que había desatado? Ahora, gritó doña Emilia, y el eco de su orden resonó en el aire como un trueno. Justo en ese momento, un estruendo hizo temblar la casa. Una sombra oscura se deslizó por la puerta, tomando la forma de un hombre alto y delgado, con un rostro en blanco que emanaba una risa macabra. Valentina sintió como el frío la atravesaba, y cuando más palabras del ritual brotaron de sus labios, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. El ser avanzaba, desdibujándose en la realidad como una pesadilla de la que no podía escapar. Ya no hay vuelta atrás, murmuró, y la habitación se sumió en un caos de sombras y ecos que absorbió todo a su paso. Valentina no sabía si podría salvar a sus amigos o a su abuela. El canto cesó abruptamente, y en el silencio, una pregunta hirió su corazón: ¿sería ella la siguiente en ser devorada por la oscuridad? ¿O podría desatarse un secreto aún más terrible? Mientras la entidad se acercaba, la mirada vacía de la muñeca parecía gritar en la oscuridad: ¿sería el último vestigio de aquellos que habían sido tragados por la sombra? Valentina debía decidir rápido. Con un último aliento, alzó la vista hacia la horripilante figura. No. Tomarás más, exclamó, y en ese mismo instante, un estallido de luz la envolvió, haciendo que todo temblara. La noche aún guardaba más sorpresas, ya que una verdad aterradora emergía, lista para devorar lo último de su valor. ¿Podría Valentina enfrentarse a lo que realmente había desatado, o se convertiría en una sombra más? La luz que emanaba de Valentina era como un golpe que rompía el hechizo, pero no ahuyentó a la sombra. En un parpadeo, un viento gélido penetró en la habitación, arrastrando consigo un susurro que hacía eco de viejas advertencias. Todo tiene un precio, decía la voz, pero no venía de su abuela, sino del ser que se acercaba con pasos lentos y calculados. Valentina sintió que su humanidad se desvanecía. La figura del hombre delgado parecía absorber la luz misma, convirtiéndose en un agujero negro que desafiaba toda lógica. El rostro blanco sonreía, mostrando hileras de dientes desmedidos, como si se burlara de su terror. Tú eres la clave, resonó su voz, profunda y ghastly. Lucha y miedo crepitaban en su interior. No tengo miedo de ti.
Valentina gritó, con una bravura que apenas revestía su verdadero pánico. La muñeca en el altar, observadora muda, parecía sufrir en silencio, en una agonía atrapada entre los mundos. Lo que Valentina no sabía era que la verdadera batalla no se libraba por su propio destino, sino por los que habían desaparecido. Mientras la oscuridad del ser se deslizaba hacia ella, se dio cuenta de que el ritual no solo requería palabras, sino que debía estar cargado de su voluntad. La luz en su pecho crecía, debía canalizar ese sentimiento si quería arrebatar cualquier control a la sombra. Respira profundo, pensó, y recuerda quién eres. Conectemos lo que ha sido separado, exclamó, y empezó a articular las palabras del ritual, esta vez cargándolas de una determinación feroz. Pero aquel ser de sombras reía, un sonido espeluznante que reverberaba en las paredes. Nadie puede romper lo que se ha sellado. Las palabras de Valentina comenzaron a fluir, se entrelazaban con el aire, y el calor del altar se intensificó. Desde el fondo, la luz comenzó a bailar, formando etéreos remolinos que parecían gemir con las almas atrapadas. Valentina comprendió que su abuela había sembrado las semillas de aquella oscuridad, pero ahora ella podía deshacerlo. Liberen sus recuerdos, salgan de la oscuridad, gritó, y un rayo de luz emergió del altar, chocando contra la sombra, creando una explosión de iridiscencia que inundó la habitación. Algo comenzó a romperse dentro del ser, una grieta por donde se colaban los ecos de agradecimiento de aquellos olvidados, el rostro del hombre se contorsionó, la risa convertida en un grito de desesperación. Las sombras que lo sostenían comenzaron a desgajarse, atrapadas entre la luz y el caos. Valentina sintió un flujo incontrolable de energía. Los recuerdos perdidos comenzaron a manifestarse, figuras borrosas que se acercaban, susurrando sus nombres, entrelazándose con ella en un abrazo colectivo, pero justo cuando todo parecía volverse a favor de Valentina, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La sombra no estaba dispuesta a dejar ir el control tan fácilmente. Vas a pagar el precio, rugió, con cada palabra del ritual que pronunciaba, la sensación de una puerta que se abría en su mente creció, revelando fragmentos oscuros de su propia historia familiar, secretos que habían estado enterrados durante años. Valentina se dio cuenta de que no solo debía salvar a esos espíritus, sino también reconciliarse con su propia verdad. Su abuela había estado atrapada en sus propias decisiones, y ahora Valentina debía cargar con el peso de la historia. Justo cuando parecía que todo iba a unirse, un relámpago de dolor atravesó su cuerpo. La muñeca en el altar vibró, sus ojos vacíos comenzaron a dilatarse, y el eco de nuevas voces surgió a su alrededor. Él no es solo un espíritu, es un legado, susurraron. Valentina entendió. Si no se enfrentaba a sus propios miedos, el ciclo de sufrimiento continuaría. Necesito saber la verdad, se obligó a decir, y se preparó para enfrentar a la sombra una vez más. Mientras la habitación se oscurecía nuevamente, una oleada de caos quebró el ritual, y un estruendo atronador resonó, abriendo una puerta a lo desconocido. La desesperación se palpaba en el aire. ¿Estás lista para descubrir lo que aún no sabes?, preguntó una voz familiar, echando todo a la deriva. La oscuridad se agolpaba sobre ella, y la sombra se acercaba, lista para reclamar su venganza y el secreto oculto que siempre había aguardado. ¿Podría Valentina enfrentar no solo al ser siniestro, sino también la verdad que amenazaba con devorarla? La sombra creció, su presencia era como un manto oscuro que se deslizaba entre las paredes. Valentina sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada pulsación una advertencia, un grito en la noche. Aquel ser no era solo un guardián de secretos, era el eco de todo lo que había sido olvidado, de aquellos que habían sufrido y desaparecido, y ahora, reclamaba a Valentina como su propia hija. Tu madre fue advertida, pero nunca escuchó. La voz serpenteó en el aire, llenando la habitación de un frío que hacía temblar los huesos. Cállate, gritó Valentina, pero la desesperación vibraba en su voz, insensible al clamor de su valentía. La muñeca seguía allí, inmóvil, como un símbolo escalofriante de todo lo que había sido dejado atrás. Valentina supo que no podía permitir que la sombra se alimentara de su miedo. Era hora de confrontar lo que había dejado que la paralizara durante tanto tiempo. Soy más fuerte de lo que crees, dijo, sintiendo que cada palabra le daba un poco más de poder. La oscuridad pareció vacilar, pero no se detuvo. Eres la continuación de una maldición.
Lo llevas en la sangre. Las sombras se movían, enredándose como serpientes, mientras Valentina cerraba los ojos, sumergiéndose en lo profundo de su memoria. Recordó las historias de su abuela, los susurros que hablaban de pactos y de raíces, de sacrificios hechos en la penumbra a cambio de protección. Recordó las advertencias, el eco de voces que había ignorado. Aquello era parte de su herencia, un legado que ahora debía desatar. Conéctame con la verdad, suplicó, con el eco del ritual reverberando en su voz. La luz en su pecho chisporroteó, batallando contra la negrura que la rodeaba. Las figuras etéreas empezaron a tomar forma, pero la sombra rugía, enfurecida ante el retorno de las almas olvidadas. Una risa macabra invadió el espacio. Tu búsqueda de la verdad solo abre más heridas. Lo que hay detrás de esa puerta nunca debería haber sido liberado. El altar resplandecía, y Valentina lo sintió atraerla. Las voces empezaban a ensordecer su mente, llamando a viejos recuerdos, a momentos de sacrificio. Con cada palabra que decía, veía los rostros de su familia desvanecerse, uno a uno, cada pensamiento una cadena más que la mantenía atada a ese lugar. Silencio, bramó, levantando las manos como un escudo. Mis ancestros no están condenados a vivir en tus sombras. Con cada palabra, la luz aumentaba, creando un resplandor que comenzaba a empujar a la sombra hacia atrás. Pero el ser no se rendiría fácilmente. No sabes lo que has hecho al abrir esa puerta. Te enfrentarás a la oscuridad de tu sangre, a la verdad que no deseas ver. Un grito desgarrador reverberó en la habitación. Eran las almas de aquellos que había tratado de ayudar y que, ahora más que nunca, luchaban por ser liberadas. Valentina sintió un nudo en la garganta, un terror a lo inevitable. ¿Qué secretos revelaría aquella verdad? ¿Estás lista para perder todo lo que crees que eres?, preguntó la sombra, inclinado, dispuesto a devorarla. En el fondo de su ser, Valentina sabía que no podía rendirse. La historia de su familia dependía de ella. Tenía que estar lista para enfrentar lo que el pasado había ocultado. Encaminándose hacia el altar, su cuerpo tembló, la línea entre el miedo y la valentía se desvanecía. Y lo que había detrás de esa puerta oscura era un secreto que podría consumirla por completo. Esto apenas comienza, dijo, mientras un fuego feroz empezaba a arder en su interior. Pero el eco de la sombra se tornó un murmullo en su mente. ¿Qué tan profunda iba a ser la destrucción? ¿Qué verdad había estado evitando todo este tiempo? Mientras el corazón le latía frenético, miró a su alrededor buscando respuestas. ¿Podría realmente ser capaz de enfrentar y asumir la carga de su linaje? La oscuridad respondía. La puerta chirrió, y detrás de ella, un misterio aterrador aguardaba, listo para desatar todo el terror que había sido encerrado por generaciones. Valentina sintió el aire adquirirse más pesado mientras se acercaba a la puerta. Su mente, una tormenta de dudas y miedos, la empujaba a retroceder, a desenredarse de ese destino que ya estaba entrelazado con su linaje. Las almas tras ella gritaban en una sinfonía de ansias por escapar, pero lo que aguardaba al otro lado prometía una verdad que podría destrozar todo lo que era. Notarás la carga en tu corazón, susurró la sombra, su presencia más palpable que nunca. Cada paso hacia adelante es un paso hacia la ruina. Valentina no podía permitir que la indecisión la dominara. Su piel se erizó al sentir el frío calar hasta los huesos, como si las historias de su abuela se retorcieran en su mente, recordándole el precio de ignorar las advertencias. La puerta chirrió de nuevo, esta vez más fuerte, resonando como un eco de los secretos ocultos que había estado temiendo. Se impulsó hacia adelante. Con un grito ahogado, empujó la puerta. El umbral se abrió lentamente, revelando una penumbra pronunciada. Lo que había detrás era como una garganta del infierno. La luz temblorosa de su propio resplandor se apagó, tragada por la negrura. Dentro, los murmullos eran más intensos, como un abismo de voces que luchaban por ser escuchadas, por ser liberadas. Valentina avanzó, sintiendo que las sombras formaban figuras que danzaban a su alrededor, como si estuvieran reviviendo el dolor de su historia familiar. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad, y lo que vio hizo que el aliento se le cortara. Rostros distorsionados de sus ancestros, llorando, gritando, algunos aplaudían, otros suplicaban. «Escúchame», exclamó, su propia voz sonando como una campana en un desierto.
no estoy aquí para condenaros. Pero su corazón latía descontrolado, y cada visión la rodeaba como un recordatorio de que ella también era parte de esa tragedia enraizada. De pronto, el suelo tembló y un viento helado la golpeó. «Has hecho un pacto, Valentina», resonó la voz turbia de la sombra, ahora surgiendo desde la oscuridad misma. «Cada secreto que investigues revela más de lo que tus ancestros ocultaron. Tu abuela trató de cortar la cadena, pero fracasó. ¿Vas a repetir su destino?». Un hilo de pánico comenzó a enredarse alrededor de su corazón. «No repetiré los errores», murmuró, refrenando un llanto que amenazaba con romperla por dentro. «Haré lo que deba, no tengo miedo». Pero antes de que pudiera completar su frase, una figura emergió de las sombras, su madre. Valentina la había perdido años atrás, la imagen de su madre así, atormentada, le atravesó el alma. «Valentina, no te acerques. Lo que está aquí no es lo que parece», dijo su imagen, sus ojos reflejaban un terror profundo. «Esta oscuridad quiere chocar contigo. Llámala y lo perderás todo». «Mamá», balbuceó, sin poder contener las lágrimas que empezaron a recorrer su rostro. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Pero la sombra reía de manera burlona, alimentándose del desasosiego. Valentina sintió que la luz dentro de ella comenzaba a apagarse. «¿Qué tengo que hacer?». «Dímelo», gritó, atrapada entre dos mundos, el de las sombras que la reclamaban y el de la verdad que todavía no comprendía. «Deberás decidir», murmuró la figura de su madre. «Escoge lo que amas, pero ten cuidado, porque lo que elijas tendrá un precio». El suelo comenzó a abrirse a sus pies, y Valentina sintió que la llamaban. El rugido del tiempo presionaba su elección. Cada grito, cada susurro era un eco del pasado, del legado que había heredado. Valentina empujó su cuerpo hacia adelante, sintiendo cada fibra en su ser crujir por la tensión. «Cargaré con mi historia, no me rendiré». Pero una fuerte corriente de energía oscura amenazaba con tragársela. Todo a su alrededor comenzó a girar, desvaneciendo la frontera entre la historia familiar y su propio futuro. «Elige», gritó la sombra con furia. «Eres el último hilo de este legado. Elige ahora». Mientras el abismo la absorbía, el terreno comenzó a tomar forma, y de súbito, la puerta que había atravesado se cerró de un golpe. Valentina sintió un frío amenazador en su espalda. No había vuelta atrás, y algo espantoso quería que finalmente revelara su verdad. «¿Qué decisión tomaré?», murmuró, mientras el viento la arrastraba hacia lo desconocido. Pero lo que se avecinaba no era solo un viaje hacia la oscuridad, sino una revelación que formaría los cimientos de su existencia. ¿Podría realmente aceptar lo que su sangre le había revelado? La oscuridad pulsaba, casi como un latido, mientras los ecos de antiguos sacrificios amenazaban con desbordarse. Quedaba una pregunta en el aire: ¿qué parte de la verdad decidiría enfrentar? Y en la penumbra, un nuevo rostro se dibujaba, uno que la miraba con un placer inquietante. La oscuridad se espesó a su alrededor, y Valentina se dio cuenta de que el rostro que emergía de las sombras no era otro que una versión distorsionada de ella misma. Su doble fantasmagórico reflejaba lo que podía ser, una vida marcada por el dolor, la desolación y la lucha. «Eres tú, Valentina», susurró la figura, su voz era un eco distorsionado que parecía retumbar dentro de su mente. «Eres el alma que mantendrá viva la historia, la carga que deberá soportar lo que tus ancestros no pudieron». «No soy eso», gritó Valentina, aturdida por la revelación. «Soy más que sus errores, más que sus fracasos». Pero cada palabra que pronunciaba temblaba en el aire, como si la sombra se alimentara de su indecisión. Detrás de ella, los murmullos de los ancestros aumentaron en intensidad, creando una cacofonía de gritos y súplicas que resonaban en sus oídos. «Sálvanos. Rompe la maldición», clamaban, sus ojos inyectados de terror. Valentina giró sobre sí misma, buscando respuestas en las sombras que la rodeaban. La figura que había tomado forma se acercó un paso más, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Nunca podrás escapar de lo que llevas dentro. Esta oscuridad no es solo un lugar, es parte de ti, parte de tu esencia, de tu sangre». Cada sílaba era pesada, como si cada palabra estuviese impregnada de un veneno invisible que empezaba a afectar su voluntad.
Debes elegir, insistió su doble, con una sonrisa torcida. ¿Te aliarás con la oscuridad, o eliges el dolor de la verdad? Ambas son cadenas, pero una es más dulce que la otra. Valentina comenzó a dudar, sus recuerdos entrelazándose con los ecos del tormento ajeno. Las imágenes de su madre suplicándole, su abuela luchando por romper el ciclo, se entrelazaban en su mente, empujándola hacia un abismo de frustración y miedo. «Mamá», exclamó, buscando confort en la memoria de su madre, pero solo encontró un frío gripante que la oprimía. De pronto, la figura de su madre eclipsó el paisaje sombrío, sus ojos llenos de una tristeza ardiente. «Valentina, no caigas. La elección que hagas podría sellar tu destino y el de todos nosotros», advirtió, su voz temblorosa como un hilo tenuemente tejido en la penumbra. Valentina cerró los ojos un momento, buscando claridad en medio de la tormenta. Su mente giraba, recordando la vida que había tenido antes de llegar aquí, el calor del hogar, el amor que había conocido. Pero el sufrimiento era palpable, arrastrándola cada vez más cerca de una verdad incomprensible. «No puedo dejar que esto me consuma», susurró, aunque las palabras tenían poco peso frente a la negrura voraz que la rodeaba. El suelo bajo sus pies se volvió inestabilidad pura, como si la tierra misma se abriera en un abismo, queriendo tragársela. Valentina sintió que el tiempo se detuvo. Con un grito que surgía desde lo más profundo de su ser, levantó su voz: «Elijo la verdad. Elijo enfrentarme a mi legado». Las puertas de la oscuridad se agitaron violentamente, y un remolino de sombras se arremolinó a su alrededor, gritando en una melodía desgarradora de sufrimiento. Pero al mismo tiempo, había un silencio que caló hondo en su interior. La figura de su doble sonrió, pero no con alegría, el destello en sus ojos era de una suprema sabiduría, como una advertencia. «Entonces, prepárate», murmuró la sombra. «Tus decisiones tienen consecuencias que no puedes imaginar, Valentina. Y lo que desates en este camino podría ser tu mayor calamidad». El suelo crujió, y Valentina comenzó a caer, el abismo la envolvió como un manto oscuro, pero en esta caída, sintió una chispa, un destello de poder, de control por primera vez. Mientras se hundía en la oscuridad, una última pregunta brotó en su mente: ¿qué estoy dispuesta a sacrificar por descubrir la verdad? Y, en ese instante, la última imagen que vio fue la de su madre mirándola con pena, como si ya conociera el costo. En su caída, un nuevo eco comenzó a resonar. Algo antiguo y poderoso despertaba en sus raíces, y la sombra se agitó con frenética alegría. La revelación final se cernía en el horizonte, y Valentina superaba sus miedos hacia la esencia de lo desconocido. Así, la oscuridad respiraba de nuevo, dispuesta a revelar un secreto aún más profundo. Valentina sintió el suelo desaparecer bajo sus pies mientras caía en un abismo de tinieblas. Las sombras a su alrededor susurraban fragmentos de verdades olvidadas, ecos de un pasado que aún clamaba por ser liberado. La caída fue interminable, un descenso oscuro donde los pensamientos se desvanecían en la penumbra, dejando tras de sí solo un vacío helado. Al llegar al fondo, un leve resplandor se comenzó a formar. Un brillo tenue, como el de una estrella distante. Valentina se levantó, con las manos temblorosas, sintiendo la dureza del suelo bajo sus pies. Se encontró en un espacio angosto y frío, iluminado apenas por esa luz distante. Cada paso que daba revelaba más del lugar, paredes cubiertas de símbolos de un tiempo olvidado, grabados con la angustia de un pasado que no podía ser ignorado. «¿Qué es este lugar?», murmuró, su voz resonando como un eco entre las paredes. No había respuesta. Solo el zumbido persistente de algo antiguo y peligroso. Con cada paso hacia la luz, las sombras parecían enredarse más a su alrededor, como si la oscuridad intentara retenerla, impedirle avanzar. Valentina sintió que algo acechaba en la penumbra, observando sus movimientos con ojos insaciables. Al acercarse al resplandor, descubrió un altar tallado con imágenes de su familia. Las caras de sus ancestros estaban esculpidas en piedra, sus expresiones eran un torbellino de emociones: dolor, miedo, desesperación. En el centro del altar, un relicario brillaba con una luz intensa, pulsando como un corazón. «¿Qué es esto?», gritó, el terror apretándole la garganta. Se sentía observada, como si la historia misma juzgara su presencia. Sin poder resistir la atracción, extendió la mano hacia el relicario.
Al tocarlo, una oleada de visiones la invadió. Imágenes de sus ancestros, atrapados entre ese mundo y el siguiente, revivían su sufrimiento. Rompe la maldición, se oyó un grito desgarrador. Fue la voz de su abuela, resonando con la urgencia de una advertencia. Valentina cerró los ojos, tratando de concentrarse. No. No me arrastraréis. La desesperación en su interior creció. Esa carga, ese legado, parecía convertirse en una realidad tangible. Este no es solo un sacrificio. Es el precio por descubrir la verdad. Las palabras de su doble comenzaron a cobrar sentido. Si no rompes el ciclo, estarás condenada a repetirlo. Un susurro provenía del relicario, envolviendo su mente con promesas de poder. Valentina sintió el llamado, una atracción irrefrenable hacia la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, las visiones no cesaban. Imágenes de su madre luchando, de su familia desgarrada por el dolor, se repetían hasta disolverse en una pesadilla. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Debo sacrificar a otros para salvarme?, se preguntó, el dilema desgarrándola. La oscuridad respondía a su inquietud, acercándose, llenando el aire con una palpable tensión. No hay salvación sin un precio, advertían las voces. En ese momento, Valentina comprendió que la elección no era solo suya. Al decidir, también podría llevar consigo a aquellos que amaba. En un instante de revelación, la luz del relicario brilló intensamente, y una sombra se alzó detrás de ella. Se escuchó un rugido aterrador, como un monstruo despertando de un largo letargo, y la oscuridad comenzó a girar a su alrededor. La figura que había visto en su visión apareció de nuevo, sus ojos fulgurantes llenos de malicia. ¿Quién pensarías que eres para cambiar el destino?, dijo la sombra, con un tono burlón que reverberaba con eco. Tu historia ya está determinada. ¿Por qué luchar contra lo inevitable? Valentina se dio la vuelta, enfrentándose a la figura. Su corazón latía desbocado, pero había una chispa de determinación en su pecho. No estoy aquí para ser un peón. Este juego no se acaba hasta que yo decida. La sombra se rió, una risa que helaba la sangre. Entonces bien, Valentina. Que comience la verdadera lucha. Pero recuerda esto, la oscuridad tiene lejos ojos que te ven, y los pactos son más profundos de lo que imaginas, y... Mientras la oscuridad cobraba vida a su alrededor, Valentina sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Pulsante, intenso, como si el eco de sus ancestros le diera fuerzas. Con un grito desafiante, se preparó para lo que vendría, sabiendo que cada decisión la acercaba un paso más a la verdad. Pero antes de que pudiera actuar, un sonido crujiente retumbó a su espalda. Una puerta antigua, oculta en las sombras, se estaba abriendo lentamente. La luz dorada que emanaba de su interior prometía respuestas, pero Valentina sabía que también atraía peligros ocultos. ¿A dónde lleva esto?, se preguntó, retrocediendo un paso, mientras la incertidumbre la envolvía nuevamente. ¿Sería este el camino hacia la salvación o una trampa mortal? Y así, en ese instante crucial, Valentina se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La puerta chirrió al abrirse, revelando un pasaje estrecho cubierto de polvo y telarañas. El brillo dorado que provenía de su interior parecía prometer respuestas, una salida a la confusión que envolvía a Valentina. Sin embargo, el eco de las advertencias resonaba en su mente. Los pactos son más profundos de lo que imaginas. Respirando profundamente, avanzó hacia el umbral. A medida que lo cruzaba, un aire frío la envolvió, como un abrazo helado que le erizó la piel. Las paredes del pasaje estaban adornadas con retratos macabros, figuras torturadas que parecían seguirla con la mirada, sus ojos vacíos llenos de condena. «¿Qué me espera aquí?», murmuró, tratando de mantener la calma mientras un escalofrío recorría su columna. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, amplificando la tensión en el aire. Al llegar al final del pasillo, se encontró frente a una mesa de piedra. Sobre ella, un libro antiguo, sus páginas amarillentas y desgastadas, parecía tener vida propia. Al acercarse, las palabras comenzaron a iluminarse de un brillo tenue. El legado de los perdidos, leyó en voz alta, sintiendo que una extraña energía emanaba de las páginas. De repente, una imagen nubló su mente.
Su madre, de pie en un altar parecido al de antes, rodeada de sombras que parecían devorar su luz. Valentina sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué le pasó? Gritó, pero la visión se desvaneció tan rápido como llegó. Empezó a pasar las páginas, cada una revelando fragmentos de historias familiares, pero también de sacrificios y pérdidas que la hacían temblar. Debo encontrar una pista aquí, pensó, el miedo en su corazón creciendo con cada revelación. Estaba condenada a seguir el mismo camino de sus ancestros. Un susurro fluyó de las páginas, suave y tentador. El poder es tuyo, Valentina. Tómalo. La voz parecía familiar, pero distante, como el eco de sus propias dudas. La tentación de obtener ese poder la cruzaba con fuerza, la idea de romper el ciclo de sufrimiento la abrazaba. Pero, ¿a qué costo? No. No puedo, gritó, cerrando el libro con fuerza. Aunque había sentido la atracción, algo dentro de ella luchaba contra esa seducción. No puedo convertirme en lo que ellos fueron. La oscuridad que había estado aguardando en los rincones del pasaje parecía intensificarse. Una presión en el aire la envolvía, y el rugido de la sombra que había encontrado anteriormente resonaba en su mente. Elige, Valentina. Entrega o sufrimiento, sintió su cuerpo vibrar de miedo. Las sombras comenzaban a extenderse hacia ella, como manos ansiosas dispuestas a atraparla. Si no rompes el ciclo, estarás condenada a repetirlo. Las palabras de su doble reverberaban, y el peso de la verdad se hizo más denso. Debo encontrar otra forma, pensó, aferrándose a la idea de que su valentía podría abrir una salida. Comenzó a retroceder, pero en ese instante, una risa escalofriante llenó el pasadizo. La sombra apareció de nuevo, más tangible, sus ojos resplandecían como cuchillas en la oscuridad. Así que piensas escapar, dijo, su voz gélida como el acero. Eres parte de esta historia ahora, y no hay vuelta atrás. Las sombras danzaban alrededor de Valentina como serpientes, y solo había una opción, enfrentar la oscuridad o ser tragada por ella. Con un grito, Valentina levantó las manos, llamando a la fuerza de sus ancestros. Mientras el aura del relicario pulsaba en su corazón, sintió un torrente de energía. Estoy aquí. No me iré sin luchar, gritó, retando al destino que la atrapaba. La figura sombría sonrió, y con un gesto, las sombras arremetieron, intentando encerrarla. La luz del relicario comenzó a chisporrotear, y Valentina supo que el momento era decisivo. Con un solo pensamiento, se lanzó hacia la oscuridad, dispuesta a reclamar su verdad. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una explosión de luz envolvió todo el pasaje, desdibujando la frontera entre el bien y el mal, y en medio de la confusión, sus ojos se encontraron con los de su madre, que emergió de entre las sombras, su mirada llena de miedo y esperanza. Valentina. Gritó. No te dejes llevar. La verdad está detrás de la puerta. Valentina sintió como el tiempo se detuvo, y su corazón se detuvo en ese instante suspendido. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir, y estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias para salvar a su madre? El sacrificio no siempre es lo que parece, murmuró la sombra, mientras la oscuridad se espesaba más, amenazando con tragarlas a ambas. Y así, frente a la puerta marcada con runas antiguas que parecía vibrar con vida, Valentina se tuvo que decidir. ¿Salvaría a su madre, condenando su alma, o buscaría la verdad que podría liberar a ambas? La presión crecía y el dilema se intensificaba. ¿Qué elegiría en el final de todo? Una ráfaga de aire helado atravesó el pasaje, arrastrando consigo el camín del miedo que ya la envolvía. El tiempo parecía haberse detenido, y las sombras dentro de la habitación se movían con una vida propia, agitando su oscuridad en un baile macabro. El corazón de Valentina latía furiosamente, un tambor descontrolado que la obligaba a actuar. Miró a su madre, los ojos llenos de un horror indecible. «Mamá. ¿Qué ha pasado aquí?» Su voz temblaba, mezclando desesperación y agotamiento. Pero antes de que su madre pudiera responder, la sombra se deslizó hacia ellas, como una niebla fría que extinguía toda esperanza. «Lo que has de saber está oculto detrás de esa puerta», siseó la figura, sus palabras envolviendo a Valentina como un manto mortal. «La verdad puede ser cruel, pero es el único camino hacia la libertad. Puedes salvar a tu madre,
pero no sin pagar el precio. ¿Cuál precio? Valentina apretó los puños tratando de calmarse. La luz del relicario brillaba como una llamarada titilante, pero no podía ignorar la sensación de que cualquier decisión que tomara podría sellar su destino. Sacrificio, respondió la sombra, con una sonrisa torcida, revelando dientes afilados como dagas. Siempre es sacrificio. Recuerda las historias del pasado, Valentina. Aquellos que no están dispuestos a cargar con el peso del legado están condenados a repetirlo. ¿Serás la valiente o serás otra más en la lista de los olvidados? Las palabras de la sombra resonaban en su mente, planta de miedo y confusión. No puedo, no quiero, murmuró Valentina, sintiendo cómo las sombras a su alrededor temblaban, anticipando su decisión. Tu madre está atrapada entre los mundos, su luz se extingue con cada latido, continuó la sombra, burlona. Tú eres la única que puede liberarla. ¿Por qué no entregarte a la oscuridad en su nombre? El poder está a tu alcance, Valentina gritó con rabia. No voy a dejar que me manipules. Su mirada atravesó la oscuridad, buscando a su madre, quien parecía desvanecerse lentamente, como si la sombra absorbiera su esencia, la luz del relicario palpitaba, y con cada latido, la verdad pulsaba más cerca. Soy más fuerte que tú. Exclamó, y en ese instante, la habitación tembló. Las paredes crujieron, y los retratos torturados se retorcieron en una danza de agonía. Te crees fuerte, Valentina, pero la verdad es un veneno, respondió la sombra con un tono burlón. Cada paso hacia esa puerta te acerca a un abismo. ¿Qué tienes para ofrecer? Un trueno lejano resonó, como si el universo mismo esperara su respuesta. El relicario vibraba intensamente, y Valentina sintió la energía de sus ancestros a través de ella. No tengo miedo de la verdad. Si tengo que enfrentar el sacrificio para ayudar a mi madre, lo haré, gritó, desafiando la oscuridad. Las sombras gruñeron, agazapándose como bestias en cacería. La figura sombría retrocedió un instante, y ese breve momento de vacilación le dio a Valentina la fuerza que necesitaba. Lady de las sombras, no importa cuánto intentes quebrantarme. Mi luz siempre brillará más fuerte. Con un grito de determinación, se volvió hacia la puerta marcada con runas antiguas. La empujó, sintiendo como la presión del pasillo intentaba detenerla, pero su voluntad era un torrente. La puerta se abrió ante ella, revelando un resplandor que la llenó de calidez, un contraste aterrador contra la frialdad que la había rodeado. Al cruzar el umbral, una visión aterradora se desplegó, una sala amplia, un altar giratorio en el centro de la habitación, y su madre, atrapada entre cadenas de luz y sombras. Valentina sintió que su corazón se estremecía, enfrentando al mismo tiempo la esperanza y el miedo. Valentina, ven. Ayúdame. Clamó su madre, mientras las sombras comenzaban a cerrarse sobre ellas. La luz del relicario estalló en un arco iris deslumbrante, disolviendo parte de la oscuridad que las rodeaba. Pero el tiempo se agotaba. Elige ahora, Valentina. ¿Liberarás a tu madre y aceptarás lo que eso significa, o dejarás que la oscuridad la consuma? La voz de la sombra resonó en la habitación, llenando el aire con una presión que casi la hacía desfallecer. Valentina miró a su madre y luego a la puerta, donde se ocultaba el oscuro secreto que pendía sobre sus vidas. El momento era crucial, y la luz que por un instante le brindó esperanza estaba a punto de apagarse. Su decisión podría cambiarlo todo, podría arriesgarse a perderse a sí misma para salvar a su madre, mientras la oscuridad se acercaba como un manto oscuro. Una sola pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuánto estarías dispuesto a sacrificar por el amor que trasciende la vida misma? El frío envolvía a Valentina como una segunda piel mientras la presión del tiempo la instaba a actuar. Frente a ella, su madre, atrapada entre luces y sombras, clamaba por ayuda. Era un dilema que desbordaba su corazón: liberar a su madre y aceptar lo que eso significaría, o dejar que la oscuridad la consumiera. Valentina, por favor. La voz de su madre era un grito desgarrador, una súplica que atravesaba el velo de la oscuridad. Las cadenas de sombra se retorcían, ansiosas, mientras Valentina sentía su aliento volverse frío. El altar giratorio parecía cobrar vida, emitiendo un brillo intermitente, una mezcla de luces que anunciaba la revelación y el sacrificio.
Valentina apretó los dientes, su corazón latía con fuerza, un tambor marcando el compás de la decisión que necesitaba tomar. No puedo dejar que esto me consuma, pensó, pero la verdad pulsaba, ardía dentro de ella como un fuego inextinguible. Lo haré, exclamó, su voz resonando como un eco en la sala. Voy a liberarte, mamá. Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. Las sombras a su alrededor temblaron ante su determinación, como si vacilaran ante la luz del relicario que aún brillaba con fuerza en su mano. Justo entonces, la figura sombría se hizo más corpórea, acercándose al altar con una sonrisa torcida. ¿Estás segura, Valentina? La verdad siempre lleva a un sacrificio. Una elección hecha en desesperación puede atrapar tu alma. Cada palabra era un veneno, pero Valentina no permitiría que la duda le robara la decisión. Estoy lista para enfrentar mi legado, dijo, consciente de que esa palabra no solo cargaba con el peso de su pasado, sino con el futuro que podía construir. Elijo enfrentar todo lo que mis ancestros no pudieron. Las sombras comenzaron a girar, creando un remolino de terror y caos. La figura sombría se rió, pero esta vez no brillaba con la misma confianza. Valentina sintió cómo la energía del relicario se intensificaba, resonando con cada latido de su corazón. En su pecho, una chispa de poder crecía, a pesar del miedo, una claridad deslumbrante la llenó. Ahora, gritó, dirigiéndose a su madre. Conéctate conmigo. Este amor nos liberará. Al alzar el relicario, un rayo de luz pura estalló, envolviendo la sala en un brillo celestial, desvaneciendo las sombras al acercarse. El efecto fue como un estallido. Las cadenas comenzaron a romperse, liberando a su madre de las garras de la oscuridad. Valentina sintió una conexión profunda. Era como si toda la historia de su linaje pasara por sus venas, y una oleada de amor la invadiera, disolviendo el miedo. Valentina, murmuró su madre, mientras las sombras se desvanecían en un grito de dolor. Elige sabiamente, y nunca dejes que el miedo controle tu destino. Con esas palabras, la luz estalló, disipando la penumbra que había sumido su vida en la desesperación. Valentina comprendió que salir del abismo no significaba huir, sino enfrentarse al camino que se extendía frente a ella. Las figuras de sus ancestros comenzaron a emerger entre las sombras, sus rostros llenos de un sentimiento que confirmaba que su elección había sido la correcta. Un grito de liberación resonó en el aire, y Valentina sintió como las almas atrapadas comenzaban a encontrar la paz. Se acercó hacia su madre, quien ahora estaba libre, y la abrazó con fuerza. Lo hiciste, Valentina, dijo su madre, con lágrimas brillando en sus ojos. No solo me has liberado, sino que has liberado a nuestras raíces, a toda nuestra familia. Nunca permitas que el miedo defina quién eres. Valentina sintió que su esperanza florecía. Juntas, se enfrentaron a la oscuridad que quedaba, y con cada palabra de poder que compartían, cada rayo de luz que desataban, Valentina se dio cuenta de que la conexión que las unía era inquebrantable. Y con esa verdad, entendió que el sacrificio más importante había sido siempre su propia voluntad de enfrentar los secretos de su historia familiar. Al final, la oscuridad se desvaneció por completo, llevándose consigo las sombras del pasado, dejando solo la luz del futuro en el que Valentina y su madre podían construir juntas un nuevo legado. Desde aquel instante, Valentina tomó la firme decisión de ser la guardiana de su historia, el faro que iluminaría las sombras del miedo, siempre dispuesta a enfrentar lo que viniera. Y en ese camino, el amor sería su guía. La noche finalmente dio paso a un nuevo amanecer, un nuevo capítulo se desplegaba ante ellas. Había aprendido que, aunque el pasado nunca desaparecería del todo, el poder de la verdad y el amor siempre prevalecerían. La vida continuaba ahora, tú también tienes la oportunidad de seguir estas historias. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.